¿Qué tal? Tengan todos ustedes un muy buen día. Me presento, mi nombre es Juan Manuel Delgado Alfaro, estudiante de la carrera de Ingeniería y Sistemas de la Universidad Católica de Los Ángeles de Chimbote. El día de hoy vengo a presentarles la sexta orientación del curso de Responsabilidad Social, el cual se denomina Tipos de Sistema de Información en tiempos de COVID. Bueno, hay que tener en cuenta de que los tipos de información son todos los sistemas de información tienen que ser toda la recopilación de datos, el cual se vuelve una información. Esa información es necesaria para nosotros poder interactuar entre los diferentes sistemas y nos permitan obtener la información adecuada para poder complementarnos entre nosotros, ¿no? Ahora, con el COVID se ha llegado a modificar estos sistemas de información. Se ha llegado a modificar al punto de que ya no se emplea lo que básicamente se utilizaba anteriormente. ¿Por qué? Por el hecho de que en muchos casos la información colapsa o se pierde, o no hay comunicación entre un ente y otro. Por ejemplo, en el caso de los bonos. En el caso de los bonos, la información que tenía el Estado con la información que tenía la RENIEC o la información que tenían los hospitales no coincidían. Por eso en muchos casos se le comenzaban a dar bonos a personas que ya no vivían. Entonces se comenzó a crear un caos, un malestar y una disconformidad con la información que se estaba recopilando. Asimismo, esta información, por ejemplo, la información que tiene la RENIEC viene a ser a partir de los censos y la información que se va dando dependiendo de la actualización que se tenga sobre la persona. Por ejemplo, en el caso de la defunción, las personas tienen que acercarse a la RENIEC y comenzar a hacer el papeleo para que se le cambie el estado de la persona y se le certifique la defunción de ella misma para que no tenga ningún problema más adelante. Ahora, ¿qué es un sistema de información? Cuando se habla de un sistema de información o SI, se refiere al conjunto ordenado de mecanismos que tienen como fin la administración de datos y de información, de manera que puedan ser recuperados y procesados fácil y rápidamente. Vamos a tener en cuenta, un dato bueno, es un archivo en el cual está presente. Dentro de ella se encuentra un conjunto de atributos, los cuales lo hacen especial. Pero el conjunto de datos es lo que forma una información. La información, al ser precisa o hacer hacia algo en específico hace que la información se agilice. Por ejemplo, si todos queremos buscar una información sobre un tema en específico y todos lo estamos buscando al mismo tiempo, la información va a ser, aunque pueda ser similar o pueda ser distinta, es una agilización de información de datos en la cual nosotros podemos compartir con los que tenemos a nuestro alrededor, en el cual podemos llegar a un consenso dentro de una idea que se esté buscando. Todo sistema de información se compone por una serie de recursos interconectados bueno, interacción. Hay que tener en cuenta de que todos estos datos van a estar en movimiento, bueno, en constante traslado de información, ¿no? Este conjunto de datos van a estar en constante traslado de información con un sistema con otro, ¿no? Por ejemplo, el sistema, en este caso, por ejemplo, vamos a poner el caso de lo que se está dando ahora, el sistema hospitalario con el sistema de la RENIEC, tienen que estar en constante comunicación. ¿Para qué? Para ver quiénes son los que han fallecido y quiénes son las personas las cuales bueno, la RENIEC tiene que sacarle su partida de función, ¿no? Tienen que estar en esa constante comunicación para poder interactuar. Los datos tienen que estar moviéndose en el momento para que no haya ninguna fuga de información, ¿no? Dispuestos del modo más conveniente a la base, en base al propósito informativo trazado, como puede ser recabar información personal, procesar estadísticas, organizar archivos. Estos recursos pueden ser recursos humanos, personal que varía en el índole y destrezas, datos, actividades y recursos informáticos, ¿no? Bueno, hay que tener en cuenta de que ya en lo que hemos vivido hace unos par de días que viene a ser el curso de las elecciones, el curso de las elecciones viene a ser
Lo que dice un sistema informático, un sistema de información que tiene la OMP en este caso, en el cual se va recopilando, obviamente no traen todas las ánforas bueno, no lo llevan a Lima, pero al momento de recopilar todos los datos de diferentes localidades o diferentes lugares donde se está haciendo la recopilación de datos de la OMP, llega a la central, llega a la oficina central de la OMP con el conteo y la verificación y así pueden hacer diferentes medios de comunicación, conteo rápido o una boca de urna, ¿no? Recopilando las diferentes informaciones de los diferentes lugares. Estos sistemas de informaciones son muy cerrados, no son para empresas privadas, las cuales tienen la capacidad de poder, bueno, tienen diferentes distribuidos en diferentes puntos, recopilan la información y lo hacen llegar. Eh, Asimismo, tenemos los tipos de sistemas de información que vienen a ser la alta dirección de gerencia, la E y S, de la gerencia intermedia, la gerencia de operaciones y las operaciones, los TPS, los MIS y los DSS. En este caso vamos a tener en cuenta lo siguiente. A ver, un momento. En este caso vamos a tener en cuenta lo siguiente. Eh, Como podemos ver la pirámide, ahí lo podemos ver la pirámide, vamos a tener en cuenta que en los TPS, los que están más abajo, el procesamiento de datos, tienen las siguientes funciones. Dar seguimiento y mantener los registros de transacciones de rutina diarias necesarias para llevar a un negocio, ¿no? Eh, bueno, son los más utilizados, ¿no? Hay que tener en cuenta de que hoy en día todos los negocios prácticamente utilizan transacciones, ya sea transacciones eh, virtuales o ya sea transacciones físicas. Pero digamos de que se quiere agilizar o el gerente no esté en ese momento en el lugar preciso para realizar una transacción, o se necesite realizar una transacción en el momento adecuado o digamos de que se le solicite una transacción en la cual no tengamos el dinero suficiente, ¿no? Entonces el gerente simplemente a través de la banca móvil, a través de un dispositivo móvil o a través de los cajeros o a través de los agentes, se llega a hacer una transferencia inmediata hacia otra persona, ¿no? No es necesario simplemente tener. Es una transacción que se hace prácticamente diariamente, no solamente de dinero, sino puede también ser de información. Hay que tener en cuenta de que entrar a una cabina de internet, colocar tus datos, ya se comienza a hacer una transacción de información. Permite que los gerentes, permite a los gerentes supervisar el estado de las operaciones internas y las relaciones de las empresas con el entorno externo. Vamos a tener que ponerlo en contexto de lo que se quiera llegar. Por ejemplo, hay muchos gerentes los cuales se preocupan mucho por la integridad y la capacidad de almacenamiento que tiene su empresa. Por ejemplo, digamos que nosotros tengamos una mueblería eh, o un banco. Siempre se tiene que regular cuánto dinero sale, cuánto dinero ingresa, cuánto se ha vendido, cuál es el Cardex, en qué momento se ha hecho la transacción. Entonces, dependiendo de lo que nosotros estamos dando como ganancia o como pérdida, es como se modifican los datos para la necesidad de cubrir lo que nos haga falta, ¿no? Ahora bien, el sistema de información gerencial que tenemos acá, el MIS. Podemos definirlo como un sistema necesario para la gerencia de operaciones, la cual necesita ayuda con las actividades de monitoreo y control. Para la correcta toma de decisiones, la principal pregunta que trata de responderse en este tipo de sistemas es: ¿se está haciendo bien las cosas? Bueno, como lo mismo lo dice, ¿no? Es un sistema orientado hacia la gerencia. Es un sistema en el cual permite el monitoreo y control de las personas con las cuales conforman esta empresa. Aparte, dentro de ella encontramos diferentes funciones. Por ejemplo, da el servicio a la gerencia intermedia, proporciona los informes sobre los desempeños actual basados en los datos, en los TPS, en los sistemas de transacciones. Dan respuesta a las preguntas rutinarias que se han especificado con anterioridad y que contienen los procedimientos predefinidos de contestación. Habitualmente tienen poca habilidad analítica.
llegando al punto de que simplemente se le toma la gerencia media porque hay que tener en cuenta de que las administraciones están distribuidas en diferentes grados, ¿no? Tenemos el gerente general y luego se dividen en subgerencias, las cuales a su vez tienen cargos más abajo, ¿no? Al tener cargos más abajo se subdivide las responsabilidades, al subdividirse las responsabilidades se tiene un mejor control. ¿Por qué? Porque hay quienes controlan a los empleados y ellos hacen un reporte hacia el gerente y el gerente, obviamente, de todo el departamento hace una supervisión en general y se le da al gerente y así sucesivamente teniendo un control sobre esta situación, pero siempre teniendo en cuenta de que el monitoreo en este tipo de sistema es de mayor amplitud, ¿no? De una mayor amplitud al considerado con el sistema de transacciones, ¿no? Ahora bien, tenemos la cuarta que viene a ser la sistema de soporte de decisiones, el sistema de apoyo de decisiones, el cual viene a ser, responde a las preguntas como ¿cuál sería el impacto en el cronograma de producción si se duplicara las ventas en el mes de diciembre? Bueno, como su propio hoy mismo lo dice, soporte de decisiones, hay que tomar la decisión correcta para enrumbar el destino que se quiera, ¿no? Por ejemplo, en el caso de que se quiera obtener una mayor ganancia, siempre va a haber una o dos preguntas, bueno, una o dos alternativas a las cuales se puede llegar. Como se dice, el camino fácil o el camino difícil, ¿no? El camino en el cual uno puede tomar la decisión que tal vez sea la más fácil, pero sea la más complicada a un largo plazo. ¿Por qué? Porque digamos de que por ahí se está dando facilidades para que la empresa llegue a tener un mayor ganancia, pero en un tiempo más allá, lo que se está dando hoy en día en el gobierno, ¿no? Se comienza a ver los altos grados de corrupción y la empresa comienza a recibir multas, comienza a perder clientes y comienza a no ser reconocida, simplemente ser conocida por ser vinculada con este tipo de personas, las cuales no son de lo mejor que pueda tener la relación de la empresa, ¿no? Como que por el otro lado que puede tener el lado en el cual se esmera, se esfuerza y siempre hace los trabajos respetando las leyes, las normas, y va a ser una empresa multi reconocida por el extranjero, por el gobierno, y puede tener muchos años de vida y en los cuales puede avanzar. Pero es, como se dice, es una toma de decisiones. Principalmente esto de acá se da servicio a la gerencia intermedia. El apoyo con tomar poco a poco, tomar poco de decisiones poco habituales, ¿no? O sea, es un punto en el cual el sistema de soporte de decisiones te agarra y te puede plantear la opción de qué sucedería si se hace esto o qué sucedería si se hace lo otro. Entonces sería un conjunto de acciones las cuales podrían llegar a dar aclarar el panorama al gerente intermedio en este caso. Eh, este tipo de sistemas de toma de decisiones va orientado a un modelo más analítico, porque la comparación con el sistema de información gerencial simplemente es de control. En cambio, este ya viene a ser un poco más de análisis de lo que qué sucedería, qué sucede o qué se está pasando, ¿no? ¿Qué sucedería si se cambia tal cosa? ¿Qué sucedería si es que se modifica eso? ¿Qué sucedería si se modifica lo otro? Eh, También esto viene a ser orientado a modelos informáticos. ¿Por qué? Porque básicamente los modelos informáticos nos permite modificarlo, pero también nos permite tener un antecedente del cual ya ha sucedido lo que nosotros queremos buscar. Ahora, por último tenemos el EIS, el Sistema de Apoyo al Ejecutivo. Ese es a la alta dirección. Bueno, es una ayuda a la alta dirección. Responde a las preguntas, por ejemplo, de ¿cuáles son las tendencias de la industria a largo plazo? ¿En qué posición se encuentra nuestra empresa? ¿Qué productos debemos estar fabricando en 5 años? Bueno, estos son básicamente decisiones que toma, no puede tomarlo quien es subgerente, ¿no? O una persona el cual simplemente está encargada de algo, ¿no?
Por ejemplo, si tú estás encargado de un grupo, tú no puedes tomar las decisiones sobre qué se va a vender dentro de la empresa, ¿no? Por ejemplo, el gerente de Coca-Cola no le va a dejar al subgerente que decida vender Inca-Cola, ¿no? Simplemente se agarra y esto va dirigido netamente a la alta gerencia, al dueño prácticamente de la empresa o al administrador total de la empresa, ¿no? Eh, Auxilian las decisiones que no son rutinarias, que requieren un juicio y evaluación y comprensión. Incorporan datos sobre los eventos externos, así como extraen información resumida de los MIS y los DSS, que vienen a ser los sistemas de gerencia, y los DSS, que vienen a ser los sistemas de toma de decisiones. Este caso, los ESS, que vienen a ser los sistemas de apoyo ejecutivos, presentan las gráficas y datos para los directores provenientes de muchas fuentes, mediante una interfaz fácil de utilizar, ¿no? Bueno, vamos a ejemplificar, por ejemplo, con lo que se está viendo, lo que se consume hoy día en la televisión. Hoy en día los programas reality, tú ves el grado de aceptación que tiene en determinada edad, ya sea jóvenes o niños o adultos. Entonces, ¿qué es lo que se trae? Se trae el modelo extranjero, se adapta a la realidad que tú tengas y se modifica con la necesidad de que se brinde ese servicio, bueno, ese tipo de entretenimiento. ¿Qué hace la gerencia? La gerencia propone a dar bueno, dispone dar ese contenido. El contenido se agarra, se evalúa, se modifica el contexto que se tiene, se contiene y se ejecuta, ¿no? Se ejecuta se provee las ganancias. Se provee la ganancia de manera que la evaluación del sistema haya sido la correcta, la que haya dicho de que esta va a ser la mejor manera de cómo ganar, cómo sustentar la ganancia. Ahora bien, ¿cómo han sido los tipos de sistemas de información en los tiempos de COVID? Vamos a tener en cuenta que dentro del COVID ha habido muchas pérdidas económicas, muchas pérdidas humanas, muchas pérdidas dentro de lo que viene a ser materia prima, ha habido muchas pérdidas. Entonces, muchos restaurantes, por ejemplo, han tenido que su sistema, por ejemplo, de rentabilidad, su sistema de permanencia en el mercado, lo han tenido que modificar de manera que con el cambio bueno, con la implementación de las nuevas normas, ha tenido, por ejemplo, que reducir su aforo, han tenido que cambiar la información dentro de la empresa para que se vea un poco más sostenible, y eso tiene que comunicarlo, ¿no? Por ejemplo, mantener la continuidad de servicios esenciales durante la transmisión comunitaria del COVID, ¿no? Muchos, por ejemplo, muchos lugares, muchas empresas, muchos bancos o servicios han tenido colapso de información. ¿Por qué? Porque con la cantidad de personas que acudían a estas entidades, la información era muy variada. Casi todos los días se sometía a un cambio de información muy rápido sobre quiénes recibían o quiénes no recibían dinero, porque hay que tener en cuenta de que acá se han estado moviendo cifras, no solamente cifras, sino también datos informáticos. En el caso propiciar la descarga de atención hospitalaria no asociada al COVID-19. Hay que tener en cuenta de que en muchos casos se ha cometido el error de que las personas las cuales son parte o forman parte de este tipo de sistemas, la gerencia trata de agilizar las cosas para que la información llegue a quien tenga que llegar. Por ejemplo, en el caso de los hospitales. Los casos de los hospitales es que se llegó a una saturación mayor, se llegó a una saturación en la cual el sistema prácticamente colapsó. No tenían cómo identificar a las personas las cuales se encontraban en camas UCI, o simplemente estaban fuera de peligro, ya habían sido de altas. ¿Quién tomaba su puesto? Entonces, al momento de que, por ejemplo, alguien falleciera, a veces se agarraba y se daba una información inadecuada, haciendo de que, como lo dice, el sistema de transacción no había sido el más adecuado. Entonces, al momento de hacer el sistema de transacción no adecuado, se pierde mucha información dentro del camino, se agarra y se pierde, se comienza a desligar información que va recopilándose alrededor de esta pandemia, ¿no? Por ejemplo, cuántos muertos, cuántos han superado el COVID. Si bien se daba una información en el minuto, con el expresidente Vizcarra se daba una información en el minuto,
no era siempre la información exacta. ¿Por qué? Porque la información exacta la tenían los hospitales y los hospitales tenían que organizar la información, pero al tener un colapso de información era siempre imprecisa la información que se le quería dar. Por eso, en esta pandemia, dentro de esta pandemia, se ha tenido que comenzar a ampliar un poco más los servidores y lo comenzaron a implementar nuevos tipos de sistemas de información. Por ejemplo, se dio el caso de los bonos, se dio el caso de los bonos y se dio el caso de las vacunas, ¿no? En este caso, el tipo de sistema de información para los bonos no fue el adecuado. ¿Por qué? Porque la RENIEC y el Ministerio bueno, el Ministerio de Economía o quien se encargaba de repartir los bonos no estaban relacionados. Entonces, al no relacionarse, el RAENIEC no le daba en el momento preciso quiénes estaban en defunción o quiénes dentro de dentro de las encuestas que se habían elaborado no estaban dentro del grupo de los cuales deberían recibir un beneficio, un bono, ¿no? Bueno, los sistemas de información han tenido que evolucionar de manera que se vean adecuados, sobre todo acá en Perú, ¿no? Porque creo que en otros países se modifica de manera que simplemente contengan más información. En cambio, acá en Perú se ha tenido que modificar para que la información no sea retenida y no haya fuga de información. Bueno, es básicamente lo que tendría que explicarles. Muchas gracias. Este ha sido un video un poquito largo. Espero que les haya gustado. Y bueno, sin más que decirle que este es un tipo de... los sistemas de información son muy complejos y siempre hay que tener en cuenta siempre hay que tener en cuenta de que todas las empresas tienen un sistema de información, ¿no? Y con esto del COVID ha tenido que ir modificándose. Muchas gracias.